Bueno amigos, feliz domingo 3 de noviembre. Faltan 2 días para que se celebre el conteo de las elecciones presidenciales, porque ya las elecciones presidenciales la gente empezó a votar en muchos estados hace varias semanas. Yo ciertamente voté por correo y ya cumplí con mi deber ciudadano. Pero hoy no voy a hablar sobre la carrera presidencial. Hoy estoy contento porque me recordaron esta mañana que hoy estoy cumpliendo 46 años de graduado de médico. 46 años de graduado de médico y 40 años de graduado de ingeniero. O sea, me gradué primero de médico y luego me hice un doctorado, un PhD en ingeniería biomédica. Y entonces he estado reflexionando hoy, todo el día, sobre ese día. Tal día como hoy, hace 46 años, nos encontramos en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela en Caracas para recibir nuestro grado de médicos cirujanos. Éramos un poquito más de 100 compañeros y a través de los años nos hemos mantenido bastante unidos y más recientemente aún más por la vía de WhatsApp y de otras redes sociales donde con más frecuencia ahora podemos saber unos de los otros y ver cómo hemos evolucionado en el tiempo. De manera tal de que hoy voy a hablarles de lo que representan los hitos en la vida de uno, esos momentos especiales, cruciales que uno recuerda siempre. No solamente recuerda las fechas y los momentos, sino quienes nos acompañaron en esos momentos. Y entonces hice hoy una revisión de cuáles son esas fechas que uno recuerda muchísimo, ¿no? Ciertamente, yo diría que una de las primeras eh, es la primera comunión. Yo creo que la primera comunión que uno celebra es el primer acto protocolar familiar y social que uno celebra, donde uno de una u otra manera, a los 6, 7, 8 años que uno hace la primera comunión, uno siempre recuerda esa celebración, está llena de gran alboroto por la vestimenta, por la misa, por la confesión, etcétera. Entonces, yo diría que de los recuerdos así más tempranos que yo tengo, mi primera comunión, de la cual por supuesto que siempre hay una foto, es así como el acto primero protocolar. Luego viene la graduación de primaria. Esa uno no se acuerda mucho, no sé por qué, pero yo no tengo grandes recuerdos, no sé ni siquiera dónde fue. Supongo que fue en la escuela, pero no estoy muy seguro de que no hayamos tenido otro sitio para celebrar eso. Y recuerdo uno que otro compañero de la primaria, pero no sé por qué el cerebro en esa época no fija mucho los recuerdos tan en forma avanzada como más adelante. Luego otra, para algunos, no para todos, pero para algunos afortunados, otro día memorable es el día en que eh, conocen una chica y se enamoran por primera vez. Muchos hacen de eso una fecha memorable, o tienen una foto, o se dan el primer beso, o ocurrió en una fiesta familiar o social. Y la gente tiende a recordar eso, sobre todo las muchachas. Las mujeres tienden a recordar mucho a ese primer noviecito, ¿no? Que acontece pues entre los 12 y los 16 años. Luego tendríamos la fecha de la graduación de secundaria. Ya ahí uno sí se acuerda mucho más porque el cerebro ha madurado. Ya uno sí recuerda muchos más compañeros, algunos de los cuales, cuidado si uno todavía después de avanzada edad, uno todavía tiene contacto con ellos. Y es una fecha interesante. Pero después de la secundaria viene un periodo muy importante en la vida de toda persona, sea que haya introducido
en la vía académica, en la universidad, o sea que haya empezado a trabajar, ¿no? Y es esos primeros compañeros o de profesión, o de educación, o de trabajo. Ahí sí es verdad que para casi todos aparecen las primeras parejas, las primeras novias, novios, los primeros amores, las primeras relaciones sexuales, ¿no? Y entonces ahí sí es verdad, pues, que se empiezan a consolidar imágenes y afectos y, y recuerdos que sí son imperecederos. Eso sí es verdad que son difíciles de borrar. Parecería que en ese momento el cerebro está en plena capacidad de fijar recuerdos completos, no solo de nombres, situaciones. Algunos me han referido que hasta olores, casi que recuerdan los olores vinculados al momento, la música, las canciones que se estaban usando. Las mujeres son también muy capaces de recordar incluso hasta lo que llevaban puesto y lo que llevaban puesto sus novios, sus parejas, ¿no? El famoso baile del prom, que llaman aquí, de la promoción, ¿no? Y luego la fiesta de graduación. Bueno, nosotros tuvimos ese día una gran alegría de ver a nuestros padres coronar sus ambiciones de vernos graduados de médicos, y todos nosotros, pues nos vimos, muchos de nosotros nos vimos por última vez. Nos hemos seguido la pista, pero no nos hemos vuelto a ver personalmente, aun cuando hemos tratado de hacer un otro encuentro, ¿no?, de compañeros de promoción. Pero hoy estaba reflexionando sobre esa primera etapa de mi vida, cuando me gradué de médico, y esa combinación que yo creo que nos aborda a todos, que es la combinación de haber culminado la etapa más importante de la formación temprana. Allí cualquier persona que te da una información, un conocimiento, una sabiduría, una recomendación, pasa a formar una parte importantísima de tu vida. Le debes un agradecimiento enorme. En esa etapa todos los profesores, amigos, consejeros, personas que de alguna u otra manera te guían dándote recomendaciones y consejos, pasan a formar una parte importante de afectos que tú vas a tener toda la vida. Por eso es que todo el mundo adora a los que fueron sus profesores en la universidad, a los que les dieron consejos, a los que los estimularon para que fueran mejores, etcétera, ¿no? Eso es un factor importantísimo en la construcción de la personalidad adulta de uno, ¿no? Ese sentido de agradecimiento que uno desarrolla por aquellos que inicialmente lo formaron a uno, ¿no? Y esas relaciones se mantienen por mucho tiempo. En lo personal, yo siempre he pensado que el que se mete a médico tiene tres rasgos característicos. Yo siempre los tuve se lo he preguntado a mis compañeros a través de la vida, a ver si ellos también de alguna manera pasaron por lo mismo, ¿no? Los primeros rasgos es que tenemos una gran vocación temprana por esa profesión, por la parte de ser médico. O sea, casi todos en la primaria o secundaria en algún momento ya teníamos interés de entrar a la sociedad profesionalmente como médico. Lo decíamos, lo manifestábamos, cada vez que jugábamos con algún compañerito, uno siempre quería ser el médico, nunca quería ser el paciente. Entonces hay ese aspecto interesante de que la gran mayoría no decidieron eso de un día para otro. No es como muchas otras profesiones que la gente dice, bueno, yo metí los papeles en la universidad y había derecho y había educación física y había biología y medicina. Y bueno, y al final me decidí por medicina. Usualmente la gran mayoría de la gente que estudia medicina no lo decide de un día para otro, sino que tiene años durante su adolescencia soñando con la idea de montarse en una bata médica y ser médico. Y ser médico bajo tres premisas, ¿no? La primera, ellos no lo quieren admitir, pero yo sí lo admito. La primera es sentirte importante en la sociedad. Uno cuando es joven empieza a ver que al médico se le rinde un culto impresionante.
de todas las profesiones, cuando alguien dice que él es un doctor, llegó el doctor, dele el sitio al doctor, deje que pase el doctor. Eso es algo que llama la atención de muchos niños, muchos jóvenes, le da esa sensación de que los doctores, entiendas así por los médicos, tienen como una jerarquía especial en la sociedad, siempre la han tenido de una u otra manera, porque todo el mundo se enferma. Motivo de orgullo para mi madre y motivo de orgullo para mí, pues me sentía un personaje importante, ¿no? De todos esos adolescentes que estábamos jugando ahí en la calle, de repente una señora decía, llámeme a José Antonio para que me tome la atención y para que me vea esto. Y yo me sentía, bueno, podrán imaginarse. Entonces, ese primer aspecto, ¿no? El aspecto de alcanzar una posición social de respeto y de relevancia. El segundo aspecto es el de hacerse útil, ¿no? Y también algunos pueden acusar la necesidad del intercambio con otro ser humano, porque hay profesiones que se pueden ejercer a solas, es decir, en muchos aspectos no es tan importante empatizar o formar un vínculo importante con la persona a quien se le presta el servicio. Pero en el caso de los médicos, la esencia del acto médico es un acto profundamente ético, moral y emocional. A pesar de que la gente no lo quiera creer, porque a veces los médicos podemos lucir fríos, pero yo diría que la gran mayoría de los médicos sienten un enorme placer en compartir con sus pacientes. O sea que el hablar, escucharlo, es algo que debería estar innato en la vocación médica. Entonces, esas tres cualidades son las básicas. Hay otras que son también importantes, que es para aquellos que les gusta estudiar y les gusta aprender. El cuerpo humano representa un mundo asombroso para descubrir. Asombroso. Yo sé que otras carreras también tienen cosas asombrosas, las ecuaciones, la ingeniería fantástica, la mecánica, la hidráulica, la computación. Pero en términos de complejidad y de cosas por descubrir, yo dificulto que haya un campo más interesante que la medicina, sobre todo la investigación científica en medicina, porque tiene que ver con lo que somos, pues el cuerpo humano, las especies biológicas, la biología, la química, la eléctrica. El cuerpo humano es un organismo electroquímico. Cuando uno descubre un poco más la biofísica, ¿verdad?, que es el estudio de la física aplicada a la biología, uno se sorprende de la magnitud de todo lo fascinante que ha sido el desarrollo de las especies. Y eso, pues, el hecho de conocer al menos cómo funciona fundamentalmente un cuerpo humano es realmente relevante. Otro aspecto que también a mí me resultó extraordinariamente estimulante a partir de tercer año de medicina, que es el año en que uno entra a tocar con los pacientes. Los primeros 2 años son años teóricos, son años donde uno lo que hace es recibir clases, unas se hacen en el hospital, pero en realidad uno lo que va a escuchar a alguien hablar, a explicar y a pasar muchos exámenes. Pero a partir del tercer año empiezan lo que llaman las clínicas, la medicina clínica, que es donde uno empieza a interactuar con los pacientes. Y es allí donde se abre la caja de Pandora y se disfruta muchísimo el sentido de importancia que tiene uno aún como estudiante de medicina. Porque en esos hospitales docentes, la mayoría de los pacientes no tienen la menor idea de si uno es médico o no es médico. Ellos son vistos por una gran cantidad de gente con bata blanca. Y aunque ellos sepan que uno es un simple estudiante, por lo menos los pacientes venezolanos eran muy generosos en hacernos sentir importantes, ¿no? De manera tal de que ellos nos dejaban examinarlo, nos dejaban tocarlo, no se cansaban de responder nuestras preguntas, de que los manoseáramos, de que los ocultáramos, de que le preguntáramos lo mismo 20 veces. Cosa curiosa, a veces se nos olvidaba preguntar algo y el mismo paciente, como sabía tanto, nos recordaba, mire, bachiller, y usted no va a preguntar tal cosa. Ah, caramba, si es verdad, se me olvidó tal cosa. Bueno, porque esos bachilleres, esos pacientes los ve no solamente el médico adjunto, el médico jefe del departamento, sino que lo ven los residentes de posgrado, lo ven los médicos, los estudiantes de sexto año, de quinto año, cuarto año, o sea que te podrán imaginar
el desfile de estudiantes que pasa por una cama de un paciente en un hospital público en Venezuela, ¿no? Y no nada más en Venezuela. Cuando yo vine aquí a Boston en el año 79, tuve la oportunidad de ver un documental fascinante. Yo estaba en el hospital Beth Israel en Boston y vi un documental que se llamaba, ahorita no me acuerdo exactamente, pero se los voy a buscar y se los voy a poner, que era sobre una generación de estudiantes que se formaron en la Escuela de Medicina de Harvard. Y ellos hablaban de sus opiniones, de sus experiencias, etcétera. Y para mí fue una inmensa satisfacción darme cuenta de que la educación aquí en Estados Unidos no era muy diferente a lo que nosotros nos estaban dando en Venezuela, y supongo que lo mismo en Colombia, en Ecuador, etcétera. O sea que de alguna u otra manera la experiencia de muchas escuelas de medicina se parecen unas a otras, ¿no? Porque depende mucho de la calidad de los profesores. Bueno, volviendo al asunto de las experiencias, empieza uno pues a darse cuenta de lo relevante que es la relación médico-paciente y lo importante que es conversar con el paciente y verlo como un todo. Y nosotros en Venezuela en ese periodo, yo estuve estudiando medicina desde el año 1972 hasta el 78, tuvimos muy buenos profesores. Venezuela se ha caracterizado por un fenómeno interesante en la docencia médica. Primero, no hay escuelas de medicina privada. No porque sea mala una escuela de medicina privada, sino porque por una u otra razón no hay, no sé, se hizo un intento de crear una escuela de medicina privada que fue el Instituto Médico Docente de la Trinidad, pero nunca cuajó. De tal manera de que la mayoría de las escuelas de medicina en universidades venezolanas funcionan en universidades públicas gratuitas, una matrícula insignificante, y esencialmente operan en hospitales públicos. Y eso es un aspecto interesante porque los docentes en general son personas de grandes calificaciones. No solamente son docentes porque dan clase, son docentes porque en general tienden a ser los mejores de su promoción y de su gremio. Son gente muy brillante y que afortunadamente en nuestro sistema comparten ambos, la parte pública como la parte privada. En otras palabras, tienen la capacidad de prestar servicios clínicos en una que otra clínica privada a medio tiempo y en el otro medio tiempo son profesores universitarios. Entonces eso nos da a nosotros una visión bien integral de lo que va a ser nuestro mercado de trabajo. Y hace también que muchos médicos prestigiosos que podrían dedicarse por completo a la medicina privada no lo hacen y sienten la obligación de prestar sus conocimientos y su experiencia a los estudiantes para que sigan aprendiendo y sigan formando nuevas generaciones. O sea que no es de extrañar que muchas de las personas que están en una escuela de medicina como estudiantes terminen siendo profesores y a veces directores de escuela y a veces decanos de la facultad. O sea que es un fenómeno interesante, no sé si en otros países se da, pero en Venezuela los profesores son muy buenos porque tienen esa experiencia tanto docente como práctica. Quizás lo único que falla a mi juicio retrospectivamente en Venezuela es la parte de la investigación científica, la investigación biomédica, porque bueno, no está financiada, es costosa, mantener un investigador a tiempo completo cuesta, porque entonces hay que pagarle el equivalente a lo que se le pagaría en el sector privado, y también colida, ¿no?, mucho de la demanda docente con lo que sería el tiempo de investigación científica. Entonces, en general, la mayoría de los profesores allá no son, digamos, muy prolíficos a la hora de presentar papers, ¿no? Presentan sus tesis de ascenso, todo eso está muy bien, pero no es como en otros países donde las exigencias de producir papers de investigación es más fuerte, ¿no? Pero la educación médica, por lo menos en ese periodo y en los años anteriores, fue muy buena y supongo que sigue siendo muy buena en esas escuelas
de medicina pública que hay en Venezuela. Esa experiencia pública hace que los estudiantes y los profesores tengan una gran sensibilidad social, porque la gente que va a esas clínicas, a esos hospitales públicos, es gente muy pobre, es gente que no tiene recursos para pagar su salud. Y ahí uno aprende una lección básica, y es que la salud no es como cualquier otro servicio. ¿Okay? Y probablemente no, a pesar de aquellos que les gustan las leyes del libre mercado, no se presta para un sistema capitalista franco, por una razón muy sencilla: nadie se enferma por gusto. Y el que se enferma muchas veces no está en capacidad de escoger cómo, ni cuándo, ni dónde, ni cuánto, ni negociar los honorarios, porque en muchos casos son situaciones de emergencia. De tal manera que uno empieza a darse cuenta de que parte de la atención que uno le puede dar al paciente es ocuparse también de hacerle la consulta lo más económica posible, facilitarle los medicamentos en la medida en que se pueda, ayudarlo a no gastar tanto en exámenes diagnósticos que no sean tan esenciales. Entonces eso evidentemente es un esquema que se nos queda, y que cuando llegamos a otros países donde es todo lo contrario, donde hay que pedirle a cada paciente todos los exámenes que se le puedan hacer, porque eso favorece la rentabilidad de las clínicas, en estos países de nosotros es todo lo contrario. Hay que trabajar con lo mínimo necesario, lo cual agudiza el criterio clínico. Uno tiene que saber lo que está haciendo, porque no va a contar con innumerables estudios paraclínicos que le digan a uno lo que tiene el paciente. Uno tiene que inferirlo en forma precisa con los pocos recursos que se tenga. Y eso es una enseñanza muy importante. Entonces, bueno, todo eso vino a mi mente hoy en ocasión de esta celebración de mis 46 años, y quería relatárselo para aquellos que a lo mejor no desconocían esos aspectos de los estudios médicos, ¿no? ¿Qué otra cosa iba a decir en relación a esto? Hay una cosa interesante que a lo mejor ha ido cambiando, pero en la época en que uno estudió medicina, yo no escuché a nadie en forma explícita indicando su deseo de hacerse rico o de ganar mucho dinero con la profesión. Había la sensación de que, como decían nuestros profesores, la medicina es un sacerdocio, es una vocación que uno hace porque uno quiere ayudar a las personas. Si en el proceso tú haces un muy buen trabajo y eres muy buen remunerado, perfecto, no hay ningún conflicto con eso. Y tú debes poner tus honorarios y debes ganar lo que tú consideras necesario ganar para mantenerte y para vivir cómodamente. Pero si en algún momento tú tienes que decidir entre ganar dinero y servir al paciente, tu primera consideración ética debe ser servir al paciente. Y si el paciente no puede pagar, porque no puede pagar, no importa. Ya verás de alguna u otra manera cómo compensas ese déficit. Pero tú no puedes en un momento dado negar una atención a un paciente porque no tiene con qué pagar. Entonces eso es algo interesante, porque aquellos que hemos salido de Venezuela y hemos ido a otros países, nos hemos encontrado con la triste realidad de que muchas personas que entran a la escuela de medicina ya van con el plan concreto de hacerse ricos. Literalmente escogen especialidades que produzcan mucho dinero, se preparan en todos los aspectos económicos, gerenciales, etcétera, para hacer dinero, lo cual no tiene nada de malo. Se puede hacer dinero y ser un buen médico. Pero bueno, nosotros no fuimos educados de esa manera. La idea del médico pesetero que solamente ve en cada paciente la cuota de su próximo carro no era bien vista sociológicamente en la época en que nosotros estudiamos medicina. No sé cómo estará ahora, no sé si los médicos jóvenes no tendrán otro deseo que comprarse una lancha, un avión, etcétera, etcétera. Pero en nuestra generación eso no fue mayormente visto por mí. No sé por qué, pero no pasaba, ¿no? Incluyendo, uno lo veía porque la gran mayoría de las especialidades que
que se buscaban no eran peculiarmente especialidades donde se ganara mucho dinero. Y si se ganaba mucho dinero, como es en cirugía, había que trabajar bastante. Porque el cirujano que hace mucho dinero opera mucho y el que opera mucho trabaja bastante. Lo mismo el anestesiólogo, lo mismo otras especialidades, ¿no? Entonces es interesante eso de cómo yo recuerdo esos tempranos años de, eh, de esa historia mía con la medicina. Y les prometo que en un próximo programa les voy a hablar de la otra, de la ingeniería biomédica. Les voy a explicar por qué no es que me alejé de la medicina, sino exploré un aspecto de la medicina que estaba empezando a aparecer. Y en ese sentido tuve buena pupila, porque si me pongo a ver, la medicina moderna tiene muchísimo de ingeniería. La ingeniería ha contribuido enormemente al progreso de la medicina, de tal manera de que yo creo que inicié la transición hacia una medicina más técnica en el momento más apropiado. Entonces, eso es lo que les puedo decir. Entonces, en otro programa voy a hablar ya no de mis inicios en la parte de medicina, como se los acabo de decir hoy, sino de mis inicios en la parte de ingeniería biomédica, biomedical engineering, como le dicen en inglés, o bioengineering, para hacerle más, más amplio el concepto. Bueno, ese es todo el programa de hoy.